Camila Morelo nos está viendo en este momento desde el sur de China, es una santafesina oriunda de Villa Cañas, que está en el lugar del mundo donde todo esto comenzó. Así que tiene, además de la gentileza de tomarse un tiempito para charlar con nosotros, tiene la particularidad que nos va a contar, de acuerdo a la información que ella recaba día tras día, cómo se vive en China con sus 1.400 millones de habitantes, este fenómeno mundial a los que muchos países se indican como la responsable tal vez de no haber dado las alertas en tiempo y forma. Esto es una discusión que tiene que ver más con la geopolítica y algunas miradas interesadas de algunos países europeos y sobre todo de Estados Unidos, pero no la vamos a meter en ese brete salvo que ella quiera. ¿Cómo te va, Camila? ¿Qué tal? Hola, ¿cómo andas, Héctor? ¿Todo bien? Gracias por atendernos. ¿Qué hora es allá? Acá son las 8:30 de la mañana. Ah, bueno, tranqui, no te hicimos madrugar, digamos. No, ahora tengo que ir a desayunar. Está bien. ¿Qué haces en China? ¿Y dónde estás en este momento? Ahora estoy en Hangzhou, que queda en la provincia de Zhejiang, al sur de China, como a 1 hora de Shanghai. Hace un poco más de 2 años que vine para acá. Estoy en la universidad estudiando media y comunicaciones. Ujú. ¿Esto salió a partir de una beca? ¿Por qué el interés de China o fue una circunstancia china? En realidad yo me había ido a Estados Unidos a hacer un programa de au pair primero y cuando era la hora de volver a Argentina creí que tenía que explorar algo más, entonces me puse a buscar y bueno, decidí venir a aprender chino acá porque es uno de los países más baratos de Asia y se me dio la oportunidad y vine, pero no tengo ninguna beca. Ah, interesante. Contame entonces este fenómeno que en América Latina se empieza a vivir en marzo, empezamos a tener mejor información en marzo y además empieza a haber una gestión de la pandemia por parte del Estado, el 20 de marzo también, pero que allí comienza todo en diciembre, como este fenómeno. Contanos un poco cómo lo viviste vos y cómo estuvo tu organización personal en todo este tiempo. Mira, fue un cambio de vida completamente, como también lo fue para ustedes, o lo está haciendo para muchos en Argentina y en otros países. La verdad que yo había escuchado sobre un virus en Wuhan, pero la realidad es que nadie le dio mucha importancia. En donde yo vivo, nosotros estamos a 566 kilómetros de Wuhan, pero se escuchaba y no había, o sea, como que no era grave, no pasaba nada. Entonces, eso fue a principios de enero. Entonces, me acuerdo un 22 de enero, yo me estaba por ir a una ciudad vecina a visitar a unos amigos. Ese día me iba a tomar un tren y escuché las noticias que decían que no salgamos, que no tomemos ningún tipo de transporte público, que no viajemos. Y en ese momento dije, bueno, voy a cancelar mi pasaje de tren, lo cancelé. Y a partir de ese momento fue que se desencadenó todo a nivel país, en toda China. Te decían no salgas, no viajes, trata de quedarte en tu casa. Entonces, al principio se veía gente todavía saliendo, algunos ni siquiera usaban barbijo, pero había muchos otros que ya habían empezado a usar el barbijo. Yo a partir de ese momento empecé a usar el barbijo, la máscara, y sigue el día de hoy que la sigo usando todos los días. Entonces, yo en ese momento estaba en la casa de unos amigos que justamente se iban ese día de viaje. Entonces, me quedé en su casa, ellos se fueron y yo me quedé en su casa. Y yo en realidad vivo en el campus de mi universidad, pero la universidad, una semana después de todo esto, no me dejó volver para proteger a los alumnos que estaban en el campus. Entonces, bueno, yo me quedé afuera sin nada, o sea, básicamente sin ropa, sin nada, y así estuve por un poco más de 2 meses, sola, encerrada en el departamento. Salía una vez cada, no sé, 10 días a buscar comida y después, bueno, cuando ellos volvieron hace, no sé, un mes y pico, tuve compañía de vuelta. Pero empezamos las clases online, fue un cambio completamente, era un cambio de 360 grados. Ujú. Uno tiene la idea que China tiene un estado
digamos, casi policíaco, muy fuerte en cuanto a la presencia territorial. Estábamos hablando en el comienzo del programa que, por ejemplo, en Santa Fe, que hay cuarentena obligatoria, que hay aislamiento obligatorio, la gente se fue a la costanera a tomar mate, o muchos vecinos, por no decir la gente, muchos vecinos se fueron a tomar mate, a disfrutar del día soleado, en el medio de la pandemia. Imagino que en China esto sería una causa judicial, una detención y probablemente la quita de algunos otros derechos, me imagino, ¿no? En este sentido. ¿Cómo se tramita esto en China? ¿Esto es posible, una conducta de esta característica en China? Mira, yo te cuento, antes de venir a China yo también pensaba que eran todos re cerrados, era todo re dictatorial y cuando llegué acá me di cuenta que era totalmente nada que ver. Mi concepción era totalmente errónea. La verdad que la gente acá no se siente algo que sea muy, ay no, tenés que hacer esto así, la policía y el gobierno te tienen así, es como que la gente es bastante abierta y cuando salió todo esto del virus y que decían quédate en tu casa, como te digo, muchas personas estaban, y chinos, te estoy hablando de chinos, estaban por la calle sin barbijo al principio. Obviamente después cuando se dijo, no, se tienen que quedar en sus casas, ahí sí estábamos todos en nuestras casas. Pero ya la gente misma, a la gente no se le ocurriría salir, si el gobierno les dice, no era algo obligatorio tampoco, en mi ciudad, por ejemplo. Si el gobierno te dice, tenés que quedarte en tu casa porque es por tu bien, la gente se quedaba en su casa, la gente no iba a andar, igual era invierno, obviamente, y nadie quería salir de sus casas. Claro. Pero nadie iba a andar por la vida. Y aparte que no había ningún lugar donde ir porque estaba todo cerrado. Lo único abierto era el supermercado. Si yo salía al supermercado, lo único que iba a haber abierto era el supermercado, así que ¿de dónde vas a ir? Si no hay nada abierto tampoco. Pero la gente tomó conciencia y respetó las reglas. Obviamente que a veces había gente que no quería usar el barbijo y ahí sí, si había policías en la calle le iban a decir que se ponga el barbijo. Pero no es como se piensa de que es todo como muy agresivo, no, nada que ver. Uh-huh. ¿Manejás el mandarín? El mandarín es el idioma oficial de China, ¿no? Sí, el mandarín es el que se habla generalmente, pero cada lugar tiene su dialecto. ¿Y se habla mandarín donde estás vos? Sí. Y contame, ¿es tan difícil de aprender como se suele decir o no tuviste problemas? Mira, yo cuando, no sé, si me preguntabas hace 5 años, yo te decía, el mandarín no, es como imposible de aprender. Pero hace 2 años que estoy acá y yo llegué acá sabiendo decir hola, lo único que sabía decir, y ahora me puedo comunicar. No te digo, ay, soy una genia del mandarín, pero me comunico bastante bien. Y hace 2 años que empecé a aprender, o 1 año y medio, porque cuando llegué acá no estudiaba. Entonces, yo creo que se puede, no es tan complicado y creo que hay idiomas mucho más complicados. La última parte tuvimos una dificultad. ¿Creías que no es tan complicado y qué más agregabas? Sí, perdón, se me cayó esto. Bien. Pero no es tan imposible como parece, se puede. Bueno, tu regreso a la Argentina es, obviamente, hacerte esta pregunta ahora es muy difícil de tenerla, pero ¿hay algún horizonte de regreso a Argentina o tu idea es quedar en el mundo o en China o visitando otros lugares del mundo? Y mira, me voy a recibir en el 2022, así que mínimo 2 años me quedan acá, pero quiero ir a visitar Argentina si el virus me lo permite en el verano argentino, tipo en enero, así que esperemos que se pueda. Gracias, Camila, por tu tiempo. Gracias por el contacto. No, por favor. Muchas gracias. Adiós. Adiós.